Hermanos, la semana pasada comenzamos a hablar sobre la necesidad de David, del ungido David. Y vimos cómo tuvo que salir huyendo de Saúl, que quería matarlo. Dijimos que el arca del pacto había sido capturada por los filisteos, pero la semana pasada no, la antepasada. O sea, la llevaron de Ebenezer a una de esas ciudades filisteas, dentro de esas 5 ciudades grandes que se llamaban Pentápolis, en las cuales estaba Sodoma y Gomorra, como ya ustedes saben. Y habíamos dicho que la llevaron allí a este lugar donde estaba el templo con el dios ese, la estatua Dagón. Esto fue en Asdod. Y el primer día Dios hizo que aquella estatua se cayera. La volvieron a levantar. Al segundo día se cayó y se hizo pedazo aquella estatua. La movieron de ahí a Gat. Dios mandó tumores a la gente de aquella ciudad. De allí la movieron a Ecrón y también el juicio divino cayó sobre ellos. Y todo esto causó una gran preocupación en los filisteos. Para hacer la historia corta y no repetir tanto, pues tuvieron que finalmente llevarla a donde tenía que estar. Es decir, quedó allí en casa de Abinadab por 20 años. Y por cierto que la historia después comienza llegando David a aquella zona donde estaba el sacerdote. Y ya hablamos la semana pasada de la necesidad del alimento, un aspecto muy interesante, pero también dijimos dentro de eso que el único alimento que había era el pan consagrado a los sacerdotes, lo cual era prohibido dárselo a las personas, a cualquier persona. Pero Ahimelech entiende que debe darle de comer a David y a los hombres que habían venido con él, siempre y cuando fuera a la forma levita, es decir, que estuvieran limpios, que hubiera santidad, que hubiera consagración. Siempre habían estos sistemas ceremoniales porque todavía no tenían a Cristo. Pero si lo hacían con fe y con arrepentimiento, pues Dios lo aceptaba. Y bueno, ya hablamos sobre esto la semana pasada, de cómo se les dio de comer, en la semana antes pasada, se les dio de comer de lo que supuestamente era prohibido, del pan sagrado. Bueno, hablamos de cómo representa a Jesucristo, el pan de vida, el pan que nos da salvación, en el cual tenemos perdón de pecado. Y un detalle que quiero tocar antes de entrar en el punto 2 que nos quedamos fue anteriormente cuando el propio Jesucristo usó ese evento para hablarle a los fariseos agarrados de esas leyes sin tener en cuenta otro aspecto de las leyes. Condenaron y criticaron a Jesús y a los discípulos porque fueron al campo y arrancaron espigas para comer, porque tenían hambre. Y como lo hicieron un sábado, pues imagínense ustedes, fueron condenados. Pero el Señor les dice en Mateo 12, del 3 al 4, dice, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Así que Cristo les hizo ver a estos hombres que esa tendencia que tenemos realmente todos los seres humanos de enfocarnos, de valorar solamente lo exterior, nos puede llevar a nosotros a cualquier tipo de idolatría y de desviación en cuanto a nuestra relación con Dios. Por lo tanto, es importante que nos enfoquemos en la parte espiritual, en la santidad, en el corazón, en lo que estamos por dentro. Y sabemos que Cristo, el pan de vida, es quien nos limpia de todo pecado. Su preciosa sangre es la que nos limpia de todo pecado y nos perdona a través de Cristo. Qué interesante que David, eso es algo único que vemos allí, comió de ese pan, ¿verdad? David, que era un prototipo del Mesías que habría de venir. Entonces,
Hermanos, incluso a David se arrepintió de pecado, se arrepintió incluso de la mentira que le dijo al sacerdote, ya hablamos de eso también. Vemos su arrepentimiento de mentir en el Salmo 119. Pero vamos al número 2, que es donde estamos hoy, realmente la necesidad de protección. Y vamos allí, vengan conmigo a leer este pasaje, esta parte del versículo 8, que dice, y David dijo a Ahimelech, este es el profeta, ¿verdad, hermanos? Dice, no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada, ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Claro que él no le estaba diciendo toda la verdad al sacerdote, realmente sí, tuvo que salir de urgencia, porque sabía que Saúl quería matarlo. Pero David aquí presenta, queridos hermanos, una segunda necesidad, ¿no? La necesidad de estar armado, estaba desarmado. Y aprendemos aquí que los hijos de Dios no podemos estar desarmados. Tenemos que estar en el mundo, pero armados. Es decir, el armamento es importante, ¿sí o no? Ahora, nosotros tenemos un armamento que es para una guerra espiritual, porque dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿No dice así? Estamos hablando de un ambiente, una esfera espiritual, huestes espirituales de maldad, en estas regiones donde están los demonios obrando para el mal, para destruir. Hermanos, esto es serio y esto es real. Por lo tanto, miren, yo quiero hacer un paréntesis aquí porque no lo tenemos acá en la pantalla antes de continuar. Y quiero invitarles a buscar en Efesios capítulo 6. A veces las cosas no muy planeadas salen mejor, ¿no? Vamos a ver, Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios. ¿Tenemos que estar armados, sí o no? Tenemos que estar armados. Pero aquí nos habla de qué tipo de armamento. No vamos a dedicarnos ahora a hablar de la armadura de Dios, pero para refrescar la mente, se nos dice en Efesios 6:13, por tanto tomar toda armadura. Hermanos, esto no es cuestión de agarrar la que me conviene, hay que agarrar toda la armadura. Aquí está la armadura de Dios. Y dice que es para poder resistir. Hay un enemigo real. Dice, para poder resistir en el día malo. Y si era malo en aquellos días, ¿cuánto más malo hoy día? Como estamos viendo el mundo como está. Y habiendo acabado todo, estar firme. La única manera que vamos a estar firme espiritualmente hablando, no económicamente hablando, espiritualmente hablando, es con la armadura de Dios. Los cristianos que no andan muy firmes, algunos creerán que están firmes, pero no están firmes. Para estar firme hay que estar agarrado de la armadura de Dios. ¿Cuál es ella? Miren, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Usted conoce la verdad de la palabra, la está estudiando, conociéndola, profundizando en ella. Esta es la manera de estar firme. Usted no puede querer estar siempre en el ámbito superficial. Hay que profundizar, hay que leer, hay que estudiar la palabra. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia. Aprendemos a hacer esto a través de la misma palabra de Dios, ¿no? Y dice, calzado los pies con ¿qué? Esas son las botas, los zapatos, no. El apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, cuando nosotros andamos conscientes de que tenemos algo, un tesoro, tenemos una luz dentro que es Jesucristo y tenemos ese tesoro para compartir, para hablar de ese Cristo todopoderoso, transformador, compartimos el Evangelio de paz. Llevamos esa paz al mundo. Es para que tengamos paz con Dios, ¿no? Y este es parte de esto. Alguno se puede evaluar y puede decir en esta mañana, ¿de verdad que yo estoy compartiendo a Cristo con otro? Mi interés está allí. Hermanos, esto es armadura. El cristiano está firme cuando está compartiendo con pasión, tiene deseos de compartir con otro el Evangelio del Señor. Nos abandonamos, nos enfriamos en eso y dejamos de estar firmes. Entonces dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. Nos protege esa confianza plena en las promesas de Dios contra todo lo que venga, en las circunstancias que estemos, no importa cuáles sean. Ese es el escudo nuestro, nuestra fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, porque se lanzaban esas flechas
con esos dardos de fuego, o sea, venían para quemar. No solamente eran unas flechas, sino que tenían fuego delante que quemaban. Entonces ellos usaban los soldados unos escudos especiales con una gracia especial para apagar esos fuegos. Entonces, ¿qué es eso? La fe nuestra. La fe no como un sentimiento, como una emoción, la fe basada en la palabra de Dios, en lo que Dios dice en su promesa. Y luego dice tomar el yelmo, la cabeza hay que protegerla. Tomar el yelmo de la salvación. Los cristianos hoy en día, muchos no conocen ni tan siquiera la doctrina de la gracia y de la salvación. Están flojos completamente en eso. No profundizan. Y hay mucha cosa superficial por ahí en cuanto a eso. Tenemos que cuidar, ser cuidadosos en cuanto a esto. Es decir, no cuidar la salvación. Dios la cuida por nosotros, pero sí ocuparnos en ella. Y nos ocupamos en ella, poniéndole todo nuestro sentido. Entonces, hermanos, dice también, mucho podemos decir esto, pero bueno, ya dije, no vamos a dedicarnos a esta porción bíblica, solamente quería hacer un repaso para recordarles. Dice aquí, tomar el yelmo de la salvación, y aquí viene el asunto, al que iba. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Claro, después dice que hay que estar orando en todo tiempo, ¿no? Pero fíjense, ¿por qué voy a lo de la espada? Porque hay muchas maneras de estar preparado para la guerra, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con la defensa, otras con la ofensa. La espada es para atacar, ¿no? La espada no es para tenerla guardada, la espada es para poder pelear, para la parte ofensiva. Y aquí es donde viene este asunto. Yo quiero que venga conmigo ahora al pasaje que estábamos mirando en 1 Samuel 21:9, donde dice que la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esta. Hermanos, tenemos que tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero bueno, aquí estamos viendo en esta historia que David tenía la necesidad de tener la espada. Y por supuesto, el efod aquí mencionado era algún objeto, algún tipo de caja o de escaparate donde guardaban la vestimenta sacerdotal, es decir, el urim y tumim que usaban los sacerdotes. Pero detrás de esto dice que estaba allí guardada la espada de Goliat, al que David había vencido años atrás con su propia, con aquella lanza, y después con la propia espada de Goliat le cortó la cabeza a Goliat. Bueno, esa era la misma espada que había sido dedicada a Dios y estaba allí guardada para Él. Nosotros no sabemos a veces lo que Dios tiene guardado para nosotros y en el tiempo que lo tiene. Nosotros nos creemos que nos falta algo. No, Dios tiene todo preparado para nosotros en el tiempo que tiene que tener. O no conocemos el Salmo 23 que dice que si Jehová es mi pastor, ¿cómo? Nada me faltará. Estoy completo, lo tengo todo. Dios provee. Dios da lo que nosotros necesitamos. Y David necesitaba una espada. Y allí estaba para él aquella espada. O sea que, déjame decirle, yo no creo en coincidencias. Los hijos de Dios no podemos pensar que todo es casualidad. No, en Dios no hay coincidencias, sino propósitos. Dios tiene propósito con nosotros. Y Dios tiene planes y Dios tiene las cosas organizadas. Es decir, claro que Dios sabía todo lo que iba a pasar, pero Él era el que tenía el control de todas las cosas. Y sabía que esa espada de Goliat se convertiría en la espada de David. Interesante, ¿verdad? Y Dios usó, por supuesto, a gente que la guardaran allí para Él. Así que la espada de Goliat le iba a recordar a David aquel momento tan glorioso, aquel momento en que el Señor estuvo con él. Y ese Dios, si está con nosotros, o estuvo con nosotros en el pasado, ¿está cuándo? Ahora en el presente. ¿Y estará cuándo? En el futuro también. Ese mismo Dios. Así que esa espada iba a ser también una forma para él recordarse de esto. Y por supuesto de que tendría que vencer a muchos otros Goliaths. Hermanos, hay muchos Goliaths que vencer. Pensemos seriamente en cuántos Goliat en nuestra vida tenemos que vencer, desde nuestra mente. Todo comienza aquí en la mente.
en los pensamientos. Desde ahí en adelante, a veces nos destruimos con nuestros pensamientos, pero cuando nosotros pensamos en lo que significa la gran misericordia de Dios, la obra de Dios, los propósitos de Dios, nos damos cuenta que tenemos una espada grande en nuestra mano. Y David dijo, ¿qué dijo David en versículo 9? Ninguna como ella. Dámela, dámela. Y déjame decirle, esa espada tenía que pesar. Tenía que pesar porque Goliat tenía 9 pies de altura, de acuerdo a las medidas que da ahí la Biblia. Un hombre de 9 pies, ¿de qué tamaño tendrá el brazo? Y tendría que ser una espada grande. Así que yo no sé cómo él se la arregló para enamorarse y poder usar esa espada, ¿verdad? Yo me imagino con las 2 manos, pero era una espada. No solo era interesante esto por el tamaño, sino por el temple que tenía esa espada. Tenía que tener un peso extraordinario. Pero era un recuerdo del favor divino, de cómo Dios lo había guiado a él. Y en ese momento Dios le daba a David la espada de Goliat. Ya no sería de Goliat, era de David. Bueno, Dios siempre nos da a nosotros lo que necesitamos, mis queridos hermanos. Él no nos falla a nosotros. ¿Cuántos dicen amén ahí? ¿Cuántos creemos de verdad esto? Y vemos el ejemplo de la providencia de Dios. Un Dios que provee en su tiempo, en su momento. Dios no solo es un espectador. Dios está al tanto de cada detalle, de cada cosa de nuestra vida. Yo quiero leerles a ustedes cómo los ministros de Westminster en el siglo XVII dijeron acerca de la providencia de Dios, y cuya doctrina deberíamos de conocerla bien, la doctrina de la providencia de Dios. Pero yo se los voy a leer esta declaración para que ustedes vean qué significativo es y cuán real es a la luz de las Escrituras. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone, gobierna todas las criaturas, acciones, cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, de acuerdo con su previo conocimiento inefable y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, su poder, su justicia, su bondad y su misericordia. Hermanos, qué grande es nuestro Dios. Entonces, no tenemos que preocuparnos tanto, podemos confiar en un Dios así, que tiene tanto poder y tanto control y está al tanto de cada cosa. Yo quiero leer algunos versículos bíblicos prácticos que ustedes conocen, que hablan también de la provisión de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, dice algunas cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que según su llamado o conforme a, es decir, para los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, Dios tiene para sus hijos propósito. Dios está al tanto de todo y todas las cosas, aunque no las entendamos ahora y estemos frustrados hasta decir lo máximo, no entendamos las cosas como en un tiempo seguro que José no las entendió, como Job no las entendió en un tiempo en su vida. Mis queridos hermanos, dice aquí que Dios está obrando de alguna manera para llevar las cosas para un bien. ¿Cuántos pueden decir amén ahí? Miren, si nos vamos a Mateo capítulo 10, un pasaje que parece algo tan sencillo, pero miren qué poderoso esto. En Mateo 10, 29, 31, el Señor con su gracia maravillosa les habla y les dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Tremendo eso, ¿eh? Al tanto de hasta un pajarito allá que nadie le interesa ni tiene conciencia de ver. Allí está nuestro Dios viendo ese detalle, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado la atención esta otra parte, ¿saben? Y más ahora en esta etapa de mi vida. Dice, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Qué les parece?
Digo eso porque yo tengo menos cada día, ¿no? Dice, así que no temáis, dice, no temas. No hay por qué tener. Hermano, si ese es el Señor que tiene todos los detalles, que lo ve todo, que sabe tu sufrir, que sabe tu dificultad. Dice aquí, no temáis, te está diciendo el Señor, no te preocupes, no tengas temor, confía. Dice, vosotros valéis mucho más que ellos. Así que, hermanos, a veces estamos deprimidos, a veces estamos frustrados, a veces estamos inseguros, a veces estamos hasta airados, a veces estamos con prejuicios y no entendemos qué es lo que realmente está ocurriendo alrededor nuestro. No entendemos que hay un Dios que está obrando y más bien quiere cambiarnos a nosotros por dentro. En Génesis 50, 20 vemos otro de estos pasajes de testimonio de José. José pasó mucho, siendo joven. Miren, José perdió su juventud. Si había una persona para estar deprimido, era José. Perdió toda su juventud sufriendo. Porque los hermanos, ya ustedes conocen la historia, lo odiaron, lo vendieron, trataron de matarlo, de tirarlo en un pozo, después lo vendieron como esclavo a Egipto. El pobre muchacho viendo a sus propios hermanos hacerle eso. Y luego llega allá a Egipto y por su confianza en Dios y su carácter tan ejemplar se gana una posición en la casa de Potifar, el jefe de la FBI de Egipto. Imagínense usted, había que portarse bien ahí, muchacho. Con el jefe de la FBI hay que tener cuidado. Y allí pues le dan toda la confianza, vida y por haber, y viene la mujer de Potifar y lo trata de seducir y luego él resistiéndose como uno debe hacer. Un hombre santo, un hombre antes de que existiera la ley de Moisés, era ejemplar. Y ese hombre por esa bendición, claro que por su obediencia vemos que Dios bendice esto. Muchas veces las bendiciones no las tenemos porque actuamos en la carne, nos vamos con la corriente en vez de serle fiel a Dios. Pero allí vemos otra razón para frustrarse, porque ella lo acusa a él de que él trató de violarla, etc. Y el hombre termina en la cárcel. Y luego aún en la cárcel, cuando hace una obra extraordinaria y uno de los que estaba preso salió libre por la revelación que él le dio, según la revelación que él le dio, pues se olvidó de él también. Pero Dios estaba detrás de todo aquello dirigiendo. Y yo quiero que ustedes vean su propio testimonio. En vez de decir, he perdido tantos años de mi vida, ha sido por gusto, no han servido para nada. Miren lo que él dijo, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera conforme, como vemos hoy, y se preservará la vida de mucha gente. Dio propósito. Quizás nosotros no entendemos algo o el porqué de algo que está sucediendo en nuestra vida. Pero si nosotros confiamos en Dios, sabemos que Dios está en control, que los hijos de Dios somos más que vencedores, pero tenemos que confiar, ¿verdad? Confiar, dice el Señor. Así que vemos, hermanos, que aquella espada les recordaba a él la providencia de Dios. Como Dios le dio valor, Dios le dio la capacidad, la fuerza para enfrentarse a Goliat y cómo Dios se manifestó victoriosamente en su vida. Ahora, las buenas también experiencias deben de ser para recordar. A veces somos olvidadizos, ¿verdad? Nos olvidamos. ¿No somos olvidadizos a veces, hermano? No se nos olvida el mal que otros nos hacen, pero el bien que nos hacen se nos olvida muy rápido. Qué malos somos. No somos tan buenos como creemos a veces. Se nos olvida el bien que Dios nos ha hecho. Y pensamos más en todo lo malo que está pasando. Porque vemos circunstancias, en vez de decir, Señor, ¿cómo tú quieres que yo sea en estas circunstancias? ¿Cómo tú quieres cambiar mi vida? ¿Cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo obedecerte en medio de todo esto? Y ese es el Dios que se manifiesta. Y en su tiempo, no en el tiempo que queremos, viene la bendición de Dios, porque Job tuvo que pasar por los valles. Ahí donde está la cosa, porque nosotros queremos ya esto ahora, decir 4 amén y ya, que todo se arregle. Pero no es así. Dios tiene un tiempo, hay un proceso para
llegar a esa cima de la montaña, a veces que tenemos que pasar por los valles, y los valles de sombras de muerte, para ver la gloria del Señor. Entonces, hermanos, a veces Dios usa las cosas de otros, o del mundo incluso, para el bien de los suyos. Una espada que era de Goliat, un filisteo, un hombre enemigo del pueblo de Dios, y Dios usó la espada de Goliat para que se convirtiera en la espada de David. Hemos visto edificios donde se hacían cosas terribles y el mundo se divertía, convertirse en templos, en lugares donde se adora a Dios. Hemos visto cómo Dios puede usar las cosas a veces del mundo para el bien de los hijos de Dios. Dios es soberano y Dios tiene preparado las cosas para sus hijos, porque nada nos faltará. Entonces Dios nos da a veces la espada de Goliat y la convierte en la espada de David. Bueno, Ahimelech y su hijo Abiatar estaban guardando la espada. Qué bueno que ellos la guardaron, ¿verdad? Y Dios a veces usa gente para que tengan algo preservado, algo que nos puedan dar en el momento oportuno, ¿no? Dios conserva las cosas que son para nosotros. ¿Saben qué? Nadie se las va a quitar a ustedes. Porque si Dios las tiene para ustedes, ni el diablo se las puede quitar. Dice la palabra de Dios que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia de Cristo. Fíjense ustedes cuántas promesas tenemos. Así que cuando el ungido David necesitaba, ¿verdad?, la espada, allí la tuvo. Dios se la tenía guardada para él. La Biblia nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Nos habla precisamente Efesios, primer capítulo. Nos dice que hemos sido bendecidos por Dios. Primera de Samuel 21:7 se presenta aquí un asunto. Dice, y estaba allí, importante, porque aquí hay una advertencia. Y si estaba allí en aquel día, fíjense que David se le estaba dando la espada, estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Bueno, mientras que estaba allí David, el ungido de Dios, en este asunto recibiendo la espada, este hombre era un edomita prosélito, o sea, convertido supuestamente al judaísmo. Estaba escuchando la conversación, estaba allí viendo todo lo que estaba pasando. Era como un espía de Saúl, ¿no? Hermanos, los siervos de Dios, los hijos de Dios, tenemos que cuidarnos de los Doeg. Los Doeg están por todos lados, ¿no? No son gente buena, son gente instrumentos del enemigo, del diablo. De verdad que sí. Y estos están en todas partes, están a veces silenciosamente por muchos años, pero están allí. Y a veces están en las iglesias muy cerca de nosotros. Siembran cizaña, engañan, obran para hacer caer a otros. Y aunque entran en los templos, en los santuarios, esta gente no son espirituales, no son de Dios, no entienden las cosas de Dios realmente, no entienden las cosas de los hijos de Dios y por supuesto que son enemigos de ellos, de los creyentes, de nosotros y de la iglesia de Cristo. Hay que cuidarse de eso, ¿no? Hay que cuidarse de eso. Y por eso hay que estar orando y hay que estar velando, hermanos, y tener ese discernimiento, pero a la misma vez a veces van a estar allí y no lo sabemos. David no se lo imaginaba, las cosas que iban a pasar. Veremos más en el próximo capítulo, ¿no? Pero Saúl, miren, para que ustedes entiendan, Saúl había luchado previamente precisamente contra esta gente, los edomitas, y vencieron. Y se cree que este fue uno de los prisioneros de guerra, ¿no? Pero que de alguna manera mostró ser útil a Saúl y bueno, se hizo prosélito. Pero ¿qué es lo que había en su corazón? Allí estaba la semilla del odio hacia Israel. Y por supuesto que lo vamos a ver, lo terrible que esto fue. Pero lo cierto es que fue una gran desgracia el que este hombre estuviera allí presente, viendo y oyendo como espía, como siervo de Saúl, porque resultó
lo podemos ver en la historia, resultó ser un traidor contra David y contra Ahimelech, precisamente. Para que ustedes tengan una idea, bueno, quiero decir que su nombre quiere decir temeroso. Se ve como una persona cargada de ansiedad, se ve como una persona que sirve al ojo, que es oportunista, ¿no? Este tipo. Pero bueno, por la culpa de él, lo que quería decir es que la ciudad de Nob cayó bajo el juicio de Saúl, porque él, como dicen en los cubanos, echó para adelante, ¿no? Chivateó, dijo todo lo que estaba pasando allí. Y este mismo Doeg mató a 85 sacerdotes y solo quedó Abiatar, el hijo de este sacerdote, Abimelech, que pudo escapar, y al escapar informó a David de lo que había ocurrido. Así que, hermanos, para que ustedes vean que el enemigo, regresamos al final a este versículo 7, para que ustedes vieran la importancia que tiene que tengamos cuidado. El enemigo siempre está en todas partes. Por eso hay que estar firme, por eso hay que orar sin cesar, por eso tenemos que estar, hermanos, unidos siempre en este mismo sentir, en este mismo pensar, porque el enemigo es real, es real. Hay una guerra espiritual tremenda, ¿verdad? Eso siempre lo ha habido, siempre lo ha habido. Cuando leemos los evangelios empezamos a ver los demonios por aquí, por allá, empezamos a ver lo que no habíamos visto en la forma que lo vemos allí en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Es decir, nos damos cuenta de esta realidad y luego se nos explica a través de los apóstoles de esta batalla, de esta lucha que realmente hay. Mientras que algunos creen que están bien, el enemigo los está engañando, les está sembrando cizaña en sus mentes, está buscando para que usted se enfríe, está buscando todo lo posible para que usted sea indiferente a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, a la comunión con los hermanos, a las obras de la iglesia, a servir, a desarrollar sus dones y talentos. Esa es la obra del enemigo. Atrasarlo a usted, atrasar la iglesia de Cristo en cualquier manera posible. Y hay daños a veces, como hubo daño. Aquel sacerdote, buen sacerdote que hizo bien, perdió la vida. Y fueron 85 que perdieron la vida por una situación de un enemigo. Hermano, hay que tener cuidado a veces, hay que tener cuidado, velar y orar para que no entremos en tentación y para que el Señor nos guarde de todos aquellos que sutilmente pueden venir a hacer daños, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Gente que se llaman cristianos hoy en día no son cristianos. O sea, no porque la gente sean de iglesia quiere decir que son convertidos, son de Dios. A veces son cizañas, son enemigos de Dios. Por las cosas que a veces hacen, por lo que sale por su boca, por algunas cosas se ven esas señales. Tengamos cuidado, tengamos discernimiento espiritual. Así que tenemos necesidades físicas, como vimos que David tuvo, pero tuvo la necesidad también de una espada para pelear. Y nosotros también tenemos una necesidad espiritual. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que sintamos el deseo de siempre buscar esa armadura del Señor para pelear la buena batalla de fe.